Buen mediodía para todos. Bienvenidos a una nueva edición de InfoTNU. Les proponemos 30 minutos de información sin cortes. Compartimos los principales títulos a esta hora. El presidente José Mujica inaugura la planta desulfurizadora de ANCAP junto a la presidenta argentina Cristina Fernández, que arriba a Montevideo para la ocasión. Los funcionarios del Hospital de Clínicas comenzaron hoy una huelga general por tiempo indeterminado. Reclaman aumento salarial. Está reunido el ejecutivo del gremio municipal, nucleado en ADEOM, definiendo las propuestas a llevar a la asamblea que se realizará mañana. El Ministerio de Salud Pública decidió reabrir la sala de partos del Hospital de Paso de los Toros, que había sido clausurada la semana pasada. Los dos uruguayos que se encuentran en Siria y trabajan para Naciones Unidas están en buenas condiciones, según informó el gobierno de nuestro país. Se realizó el sorteo del calendario de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que comenzará el 26 de septiembre y el clásico Goes-Aguada se jugará la quinta fecha. Y comenzamos con la noticia del día, porque el presidente José Mujica inaugura este mediodía la planta desulfurizadora de ANCAP en La Teja, junto a la presidenta argentina Cristina Fernández. La construcción fue hecha por una empresa subsidiaria de la petrolera argentina YPF, con la que además hoy se suscribirán nuevos acuerdos. La planta permitirá reducir el azufre de gasoil y naftas en el entorno del 90%, lo que redundará en menor contaminación del aire. También favorecerá el rendimiento de los motores de los vehículos. La obra tuvo un costo de 360 millones de dólares. Paralelamente, los funcionarios de ANCAP están parando en la refinería contra la privatización de la planta de Carrasco. Por otra parte, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, le entregará a la presidenta Fernández la llave de la ciudad y a las 4 de la tarde se prevé que la mandataria retorne a su país. La entrega de la llave de Montevideo generó críticas en algunos dirigentes blancos y colorados que se oponen a que se le entregue esta distinción. Y vamos al plano internacional, porque Estados Unidos podría iniciar el jueves los primeros ataques aéreos con misiles sobre Siria, según informaron funcionarios de la Casa Blanca a la cadena NBC. Las acciones militares se ejecutarían durante un periodo limitado de 3 días y serían un mensaje de advertencia para el presidente sirio después de los supuestos ataques con armas químicas ocurridos la semana pasada. Las potencias occidentales, con Estados Unidos en el liderazgo, están prontas para desatar una vez más la maquinaria de guerra más potente del mundo. En este caso, la razón esgrimida es el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad en su combate a los rebeldes en Siria. Desde hace más de 2 años se combate en ese país en lo que empezó como una revuelta popular contra la dictadura, pero que fue transformándose en una guerra en la que intervienen hoy en día los más diversos intereses políticos, económicos y hasta religiosos. A pesar que hay una investigación de inspectores de Naciones Unidas en el lugar del supuesto ataque con armas químicas en Damasco, que comenzó este lunes y que aún no ha informado resultados ni siquiera preliminares, el ataque está listo. Tampoco se sabe con certeza si fue el gobierno sirio el que utilizó gas contra la población civil o si fueron los opositores, con el fin de contribuir a desencadenar el ataque de las fuerzas occidentales, respaldados en el horror que las imágenes provocaron en la opinión pública mundial. De todas maneras, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, le dijo a la BBC que las fuerzas estadounidenses están listas para lanzar un ataque sobre Siria si el presidente Barack Obama da la orden. En tanto, el primer ministro británico David Cameron convocó al Parlamento a una sesión extraordinaria por Siria, y el gobierno sirio, a través de su canciller, volvió a rechazar las acusaciones del uso de armas químicas. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acusó al gobierno sirio de destruir la evidencia de las armas químicas presuntamente utilizadas en Damasco y dijo que su gobierno tenía información adicional sobre los ataques y que se haría pública en los próximos días. Más adelante tendremos la palabra de la embajadora de Uruguay en el Líbano y concurrente en Siria, Marta Inés Pisanelli, que conversó con InfoTNU. Ahora avanzamos con otras noticias. A las 6 de la mañana de este martes comenzó una huelga de los trabajadores del Hospital de Clínicas. La medida es en reclamo de mayor presupuesto para el hospital universitario.
La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, que nuclea a trabajadores no docentes del hospital, reclama un aumento salarial, la firma de un convenio colectivo para el sector y la creación de un estatuto único para los trabajadores de la salud. La rendición de cuentas no hemos sido tenidos en cuenta, si bien informan que habría un 3% para la universidad, eso significa 11 millones de pesos, de dólares, de los cuales solamente es el 22% para el hospital. Entonces, la situación es que no recibimos absolutamente un mango de esta rendición de cuentas, ni para salarios ni para funcionamiento. Entonces, estamos viendo, dándole una alerta al Poder Ejecutivo, que el hospital de clínica existe. Mientras dure la huelga, se resentirá la atención, pero se mantendrán las urgencias y emergencias y algunos estudios y policlínicas. Si es urgente, se atiende. Eso lo determinan los médicos. Si no es urgente, se recoordina. ¿Y en el caso de los estudios, por ejemplo? Claro, si hay estudios fijados que son imposibles de transferir, se hacen los estudios, sí. La medida generó división dentro del sindicato y en la asamblea realizada la mañana de este martes, algunos trabajadores se manifestaron en contra de la huelga. El Ministerio de Salud Pública decidió reabrir la sala de partos del Hospital de Paso de los Toros, que había sido clausurada por la Administración de Servicios de Salud del Estado la semana pasada, luego del fallecimiento de un recién nacido. La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, se reunió este lunes con su gabinete, jerarcas de ACE y de Salud de Tacuarembó, así como de la mutualista Comta de ese departamento. En el encuentro decidieron reabrir el servicio de maternidad de Paso de los Toros de forma parcial y definieron un plan a seguir para los próximos días. La sala contará con guardia médica de retén para atender los casos de urgencia y emergencia, y los casos no urgentes serán atendidos en Durazno y Tacuarembó. Además, la mutualista Comta aportará recursos humanos. Estas medidas se aplicarán durante 60 días, mientras se define cómo trabajará la sala cuando funcione a pleno. Seguimos en tema de salud porque ayer se llevó a cabo la primera reunión entre representantes del gobierno y de los funcionarios de salud pública tras haberse levantado las ocupaciones del Vilar de Bo y del Centro Asistencial de Ciudad del Plata. No hubo avances significativos porque la mayor parte del encuentro estuvo centrado en el mantenimiento de la esencialidad, hecho que generó malestar en el sindicato. Los trabajadores de salud pública trasladaron al gobierno su malestar por la esencialidad y por haberse enterado por la prensa. Esta primera reunión tiene una marca también de sensibilidad, ya que el Consejo de Ministros anuncia que el decreto de esencialidad se va a mantener y esto fue anunciado previamente a la reunión. Nosotros veníamos justamente definidos por el plenario pedir que se levantara este decreto, pero ya están los anuncios previamente a la reunión, por lo tanto para nosotros es la insistencia de que se plantea al Ejecutivo en su conjunto que se levante el decreto de esencialidad para poder de esta manera avanzar en una negociación que entendemos que entre todos es necesaria, pero estos elementos no favorecen. El próximo miércoles se reunirán nuevamente en la DINATRA, donde se aguarda comenzar a negociar sin la esencialidad y avanzar en la mejora salarial y de las condiciones de trabajo. Hasta ahora, el Ejecutivo expresó que puede disponer de solo 30 millones de pesos, lo que el sindicato considera insuficiente. Se planteó como parte de la medida en cuanto a lo económico que se utilicen esas cifras. No son las únicas, no sabemos todavía si podemos disponer de otra realidad y de cuándo puede ser la aplicación. El dirigente Pablo Cabrera señaló que existe voluntad del gobierno de ir eliminando las tercerizaciones, un largo reclamo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Se puso sí sobre la mesa el tema de las terciarizaciones y de trabajar profundamente en avanzar hasta los 500 cargos que estaban previstos, pero que aún no se han llenado. A esta hora está reunido el Ejecutivo de los municipales de Montevideo, nucleados en ADEOM, definiendo las propuestas a llevar a la asamblea que será mañana a partir de las 14 horas en el Club Cordón.
Hoy los servicios municipales son normales, no así mañana, que realizarán paro desde el mediodía para concurrir a la asamblea. El gremio municipal, que amenaza con ir a la huelga, reclama mejoras salariales y espera respuesta a sus pedidos en materia de mejoras laborales, que la actual administración comunal no ha contemplado. El presidente del Banco Central, Mario Vergara, señaló que las variaciones en el precio del dólar están dentro de lo normal. Dijo que nuestro país no escapa al proceso de fortalecimiento que atraviesa la moneda estadounidense a nivel regional. Consultado sobre la depreciación de la moneda brasileña con respecto al dólar, el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, señaló que es un proceso para ponerle atención, pero no para alarmarse. El movimiento en Brasil a veces es un poco más brusco que en otros países por condiciones particulares que puede tener la economía brasilera, que además es una economía no solo más grande, sino también bastante más cerrada que lo que es Uruguay y otros países latinoamericanos. En este sentido, Vergara señaló que la fluctuación que ha tenido en nuestro país el precio del dólar está dentro de lo esperable. La flexibilidad cambiaria está permitiendo que el tipo de cambio en Uruguay se mueva de manera muy similar a lo que está sucediendo en otras economías latinoamericanas, incluida la brasilera. Está dándose dentro de rangos que la gente percibe con naturalidad, con serenidad, ¿verdad? No creemos que esté generando ningún susto, ningún miedo en absoluto, pero de todas maneras es un proceso que hay que mirar con atención. En este contexto, Vergara dijo que toda política de flexibilidad cambiaria tiene un límite y que si es necesario se actuará, como ya se hizo en otras oportunidades. Está claro que el Banco Central y el gobierno intervinieron para que el tipo de cambio no se desplomara más en su momento, o sea que hubo un límite a la flexibilidad cambiaria en momentos del fortalecimiento de la moneda nacional y de la caída del tipo de cambio. Y bueno, mientras eventualmente podrá haber también algún límite si hay un proceso devaluatorio fuerte, pero en realidad creo que por el momento lo que se ve son movimientos de flexibilidad cambiaria que, reitero, los agentes, las autoridades, la gente en general perciben dentro de rangos naturales y se está viviendo eso con absoluta serenidad. Vergara participó junto al vicepresidente de la República, Danilo Astori, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, de una conferencia que analizó el desafío de la política monetaria en el mundo actual. Las exportaciones uruguayas de bienes hacia Italia crecieron un 39% en los primeros 7 meses del año, en comparación con igual periodo del 2012. Este crecimiento se debió fundamentalmente a que se incrementaron las colocaciones de soja. También incidió el aumento en las exportaciones de cuero bovinos y filet de pescado. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de la moneda. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.75 y en la venta 22.45. También subió el dólar interbancario billete a 22.112. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.05.305. Subió el real, 8.40, 9.90. Y también subió el euro billete, 28.90 en la compra, 30.20 en la venta. La unidad indexada al alza, 2.6446. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Y lo que le comentábamos al comienzo, la embajadora de Uruguay en el Líbano y concurrente en Siria dijo que hay solamente 2 compatriotas viviendo en Siria, según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores, y aseguró que están bien. Marta Inés Pisanelli se refirió a la creciente tensión en la región, que también ha generado violencia en el Líbano. Son 2 personas que hay, antes había más compatriotas, pero ya el año pasado por sus propios trabajos fueron trasladados a otros países. Y bueno, hoy justamente de mañana yo estaba hablando con uno de ellos, están bien y bueno, son funcionarios que están cumpliendo roles muy importantes a nivel de Naciones Unidas.
y están bien. O sea que además de esas 2 personas no hay otros uruguayos en Siria. Pero el Líbano es también un país sometido a fuertes tensiones políticas y religiosas que van aumentando con la intensificación de la guerra vecina. El 23 de agosto se produjeron varias explosiones en mezquitas que se cobraron la vida de decenas de personas. Los ciudadanos libaneses y todos los extranjeros que vivimos acá estamos muy pendientes de la situación. El viernes pasado hubo 2 explosiones en la ciudad del norte del Líbano, de Trípoli, y eso ocasionó también muchos muertos. Hubo también otro atentado la semana anterior, y bueno, el gobierno libanés lo que está tratando justamente es de que todos los líderes políticos transmitan a sus bases tranquilidad. El otro tema que afecta a los países vecinos es la llegada de refugiados sirios. Según estimó la representante diplomática uruguaya, hay más de 1 millón de sirios en el Líbano. Lo que ha estado ocurriendo es que los ciudadanos sirios, que son 22 millones de habitantes, han ido hacia la frontera de los países limítrofes y bueno, están ingresando tanto en Jordania como en Líbano a diario, en Turquía. La presidenta brasileña Dilma Rousseff aceptó ayer la renuncia del canciller Antonio Patriota después de la fuga del senador boliviano Roger Pinto, quien se encontraba en la Embajada de Brasil en La Paz y que provocó un conflicto diplomático entre ambos países. El puesto será asumido por Luis Alberto Figueiredo, actual embajador del país ante Naciones Unidas. El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, renunció este lunes a su cargo y será reemplazado por el actual embajador del país ante Naciones Unidas, anunció la presidencia. La renuncia de Patriota se produce tras la fuga de un senador boliviano acusado en su país de corrupción y ayudado a escapar por un diplomático brasileño. Este hecho motivó la enérgica respuesta del gobierno boliviano a través de su canciller, David Choquehuanca. El no contar con la autorización o la emisión de salvaconducto se violó la Convención del Asilo y el derecho internacional en cuanto al principio de soberanía de los estados. A su vez, como decíamos anteriormente, se vulneró la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Nosotros solicitamos formalmente a las autoridades del Brasil explicaciones. El encargado de negocios de la Embajada de Brasil en La Paz asumió la responsabilidad por la fuga del senador Roger Pinto de Bolivia, diciendo que actuó sin autorización de sus jefes porque el opositor estaba deprimido y amenazaba con suicidarse tras 15 meses refugiado en la sede diplomática. La fuga, a bordo de un auto de la embajada brasileña, explica cómo hizo Pinto para recorrer 1.500 kilómetros por tierra y cruzar la frontera sin que las autoridades bolivianas se dieran cuenta. La renuncia de Patriota podría ayudar a evitar una crisis diplomática con Bolivia, un aliado y proveedor de un 40% del gas natural que consume Brasil. Como les contábamos al comienzo de Info, ANCAP inaugura a esta hora la planta desulfurizadora con la presencia del presidente José Mujica y su par argentina Cristina Fernández. Para conocer qué está sucediendo allí, estamos en contacto telefónico con nuestro periodista Fabián Cardoso. Bienvenido, Fabián. ¿Qué novedades hay por ahí? Hola, Virna. Muy buenas tardes. Bueno, está comenzando el acto aquí en la plaza de ANCAP. Se están entonando los himnos nacionales. En este momento el himno nacional uruguayo acaba de ser entonado, venir también las estrofas del himno nacional argentino. Luego va a comenzar formalmente lo que implica la parte oratoria. Ya están aquí ambos mandatarios y las autoridades de las empresas hermanas en el sector combustible, concretamente el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, y la máxima autoridad de YPF, la empresa petrolera argentina, que a través de una subsidiaria participó activamente en la construcción
de esta planta, la refinería de La Teja. Planta que se define como la mayor obra ambiental de la historia en lo que tiene que ver con el sector combustible. Se trata concretamente de 3 plantas de sulfurizadoras de combustible. Una de ellas tiene que ver con el gasoil, otra con la nafta y concretamente otra tiene que ver con el azufre. La intención es reducir en porcentajes muy importantes la contaminación existente en Montevideo, sobre todo en esta zona de La Teja, por la producción y refinería de combustibles. Además, en minutos, al momento de comenzar el acto, se va a dar otro acto formal que fue en primera instancia bastante polémico, que es la entrega de las llaves de la ciudad por parte de la intendente de Montevideo a la presidenta argentina, Cristina Fernández. Vamos a estar seguramente reportando en la edición central de Info TNU sobre las 20, sobre este importante acto que está comenzando ahora en Montevideo. Muy bien, muchas gracias por tu trabajo, Fabián. Bueno, si hay alguna novedad, nos volvemos a conectar nuevamente. ¿Te parece? Buenas tardes. Chau, chau. Bien, buen mediodía para todos. Vamos a comenzar con esa sana costumbre de nuestras selecciones nacionales de fútbol, ese cambio de identidad y ese permanente estar en los diferentes mundiales, porque los pibes de la selección sub-17 ya conocen a los rivales de la Copa del Mundo a jugarse en Emiratos Árabes. Bien, será todo en octubre. En el grupo B quedó Uruguay emparejado con Nueva Zelanda, Costa de Marfil e Italia el 17 ante Nueva Zelanda, campeón de Oceanía, el 20 ante Costa de Marfil, campeón de África, y el 23 ante Italia, vicecampeón de Europa. Todos los partidos son a las 11 de la mañana, hora uruguaya. Vamos a hablar de básquetbol porque ya se conocen los detalles de la nueva liga uruguaya justamente de básquet. Ayer se sorteó el calendario y hay algunos puntos para destacar. El clásico, ese Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, es el Aguada Goes en básquetbol y será en la 5ª fecha. Además, el torneo va a comenzar el 26 de septiembre y va a terminar a mediados o a fines de abril, dependiendo de la cantidad de finales que se deban de jugar. Así quedó la primera fecha. Bien, primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquet con Sayago Unión, Olimpia Montevideo, Bohemios Tabaré, Trujillo ante Goes, Hebraica Atenas, Biguá Nacional y Defensor Sporting ante Aguada. Tendrá fecha libre el Club Malvin, una nueva modalidad de campeonato donde jugarán una primera ronda a 15 partidos, todos contra todos. Los primeros 8 irán para arriba a tratar de luchar por el título y los otros 7 jugarán por los 3 descensos y por el reclasificatorio que les puede permitir también entreverarse en la definición. Seguimos con el básquet porque esta noche hay fecha del Metro para comenzar a definir el segundo ascenso. Bien, segundo ascenso, el primero de Larre, ganó casi todos los partidos, de punta a punta subió el equipo de Larre Borges. Hoy 21-15 en cancha de Larre Borges juegan Huelcan ante Cader con ventaja deportiva para Huelcan 1-0 al mejor de 3 de los 3 partidos de la fase regular del torneo metropolitano. 2 fueron victoria para Huelcan, que no tendrá a Iván Loriente por actos de indisciplina. Mañana jugarán Waston ante Urunday. Bien, vamos a hablar de básquet con una buena noticia y una mala. La buena es que Pablo Cuevas volvió a competir, volvió a jugar un Grand Slam. La mala es que el físico le pasó factura y no pudo completar el partido. Bien, y lo vemos a Pablo Cuevas en el US Open. Jugó ante el serbio Janko Tipsarevic, actual número 21 del mundo, ex número 8 del ranking ATP. Cuando iba perdiendo 6-3, 6-7 y 6-3, Cuevas no pudo aguantar. Recordar que viene de 25 días parado, producto de un desgarro. El físico le volvió a pasar factura y Pablo Cuevas debió abandonar. De todas formas, jugará dobles en el US Open de Nueva York. Seguimos con los uruguayos porque acá cerquita, en Argentina, volvió a convertir Martín Cauteruccio. Bien, fue en la derrota de San Lorenzo 3-2 ante Quilmes, 4 goles. Ya lleva Cauteruccio en 4 partidos de este torneo inicial y es el goleador del fútbol argentino. Además, en Quilmes jugó Matías Pérez, Sebastián Martínez y Joaquín Bogosian. Cauteruccio ya le había convertido a Racing y 2 tantos a Olimpo de Bahía Blanca.
Bien, y vamos a terminar con una publicidad muy original del Barcelona. Crearon una especie de país llamado Barcelona donde todos los protagonistas son justamente los jugadores del equipo culé. Barcelona tiene un convenio, un contrato, mejor dicho, con una aerolínea catarí por 100 millones de euros por 3 temporadas. Senyores i senyors, aviat aterrarem a la terra del Futbol Club Barcelona. Niños de jardines y escuelas recibirán tablets en el marco del Plan Ceibal como parte de un programa piloto para estudiar la incorporación de esta tecnología en los más pequeños. Llegarán a nuestro país las tablets que forman parte de una propuesta piloto que aplicará el gobierno en el marco del Plan Ceibal. El nuevo programa estará destinado a más de 5.000 niños de educación inicial y primer año de escuela, quienes recibirán sus respectivas tablets. Esta iniciativa tiene como objetivo principal apoyar el trabajo colaborativo en clase y evaluar los beneficios de una nueva herramienta tecnológica. Los dispositivos funcionan con tecnología Android y están certificados por Google. Tienen pantalla de 7 pulgadas y 1024 por 600 de resolución. Disponen de 150 aplicaciones instaladas, varios videos y más de 100 libros y permiten el control de los padres. En otro orden, Uruguay y Costa Rica instalaron la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica con el fin de asociar a ambos países para desplegar distintos proyectos de desarrollo. Los primeros programas aprobados incluyen compartir la experiencia del Plan Ceibal en Costa Rica, apoyar a ese gobierno en políticas antitabaco, intercambiar información en defensa comercial y además control de medicamentos veterinarios. Bueno, volvemos a conectarnos con lo que está sucediendo en ANCAP en este momento. Y que viera históricamente las posibilidades de esta planta. Le pedimos entonces a sus nietos, a sus bisnietos y hasta a sus tataranietos que nos acompañan, que nos ayuden entonces a reconocer a Eduardo Acevedo Vázquez en esta instancia. Gracias. Muchas gracias. Descubierta la placa entonces, que a partir de esta fecha quedará en el acceso a esta planta, honrando y recordando la memoria de este preclaro presidente de ANCAP, vamos a solicitar a la señora Intendenta de Montevideo, a la profesora Ana Olivera, que proceda a homenajear a la señora Presidenta Argentina en este acto con la entrega de las llaves de la ciudad de Montevideo.
Bueno, esto era lo que estaba sucediendo allí en la planta desulfurizadora de ANCAP. Toda la información completa ustedes la van a tener en la edición central a las 20 horas. Continuamos con el tiempo, está fresco en todo el país con 13 grados, mientras que en la capital la temperatura es de 11 grados. Vemos ahora el pronóstico de Nubes Cisneros. La tarde continuará fría fresca con cielo ligeramente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura hacia la noche. Mañana estará muy frío en la madrugada con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con cielo escasamente nublado. En la noche se moderan las mínimas, ubicándose en el entorno de los 8 grados. El jueves estará frío en la madrugada con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde, los persistentes vientos del sector norte continúan generando un régimen ascendente de las temperaturas, alcanzando condiciones cálidas con máximas de 24 grados y buena presencia de sol. En la noche los registros mínimos se ubicarán cercanos a los 9 grados con nubosidad dispersa. En capital y zona metropolitana la tarde continuará fría fresca con nubosidad dispersa, previéndose importante descenso de temperatura hacia la noche. En los próximos días se mantendrá muy frío a frío en la madrugada, mientras que en la tarde se observará progresivo aumento de temperatura, generando máximas de 24 a 25 grados hacia el fin de semana con buena presencia de sol. Bueno, y un breve apunte cultural antes de irnos. Las películas uruguayas Anina y Tanta Agua compiten con producciones de Argentina, México, Chile y Brasil en la sección Horizontes Latinos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se va a celebrar del 20 al 28 de septiembre. Ahora nos despedimos con imágenes de lo que está sucediendo en este momento en la planta desulfurizadora de la refinería de ANCAP en La Teja. Más noticias a las 20 horas junto a Andrea Tavares y José Sena. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12:30 para una nueva edición de InfoTNU. Gracias por acompañarnos, que tengan buena jornada.